Familia, Dios le bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Hablan sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 14. Hoy vamos a estar viendo la continuación de esta serie en los capítulos 14, 15 y 16. Jueces 14, 15 y 16. Mientras están buscando el pasaje, déjenme dar unas palabras de introducción. Egoísta, rencoroso, arrogante, inmoral, insolente, fornicario, adicto al sexo, necio, mentiroso, inmaduro, desobediente e indiferente. No estoy describiendo ni al expresidente de los Estados Unidos, ni algún dictatario como Hitler, o alguna otra persona o líder que haya hecho historia por causa de su bancarrota moral, sino que estoy describiendo a un líder que, según el autor del libro de los Hebreos, es miembro del Salón de la Fama de la Fe. Películas, muñequitos, caricaturas, obras de arte por manos de grandes artistas, superdotados, famosos, han representado la vida de este hombre, lo sobrenatural de este líder. Lamentablemente, la mayoría de estas representaciones ilustran a un hombre que fue víctima del engaño, a un hombre que fue víctima de la seducción de la mujer. Estoy hablando de Sansón. Y en el contexto donde nos encontramos, el autor de los Jueces le da más atención a la vida de Sansón que a la vida de los demás jueces. Y es así, hermanos, porque Sansón es el juez menos probable, moralmente menos capacitado y espiritualmente más cegado de todos los jueces que encontramos en este libro. Y a la misma vez es la representación más exacta, la ilustración más fidedigna, la definición más acertada de la depravación espiritual del pueblo de Israel durante este periodo de transición donde, según el autor del libro de los Jueces, el pueblo de Israel no tenía un rey. Y todos los jueces que han estudiado durante esta serie, aún con sus defectos y aún con sus pecados, aún con sus disposiciones humanas, no alcanzan la corrupción moral de Sansón. Sin embargo, Sansón fue el instrumento que Dios, basado en su predilecto, decidió utilizar. Él fue el instrumento que Dios decidió utilizar para salvar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos por causa de la prostitución espiritual del pueblo de Dios. Y antes de que nos adentremos en el texto y en la historia de Sansón, yo creo que es necesario que entendamos un poco acerca del trasfondo de la vida de Sansón, porque esto servirá de contraste y nos ayudará a entender el por qué Sansón hizo lo que hizo, por qué fue que Sansón actuó de la manera que él actuó y por qué fue que él cumplió la misión que Dios
puso en sus manos. Si vamos al libro de Jueces, en el capítulo 13, me imagino que ya leyeron esta porción, el autor de los Jueces nos da ciertos detalles acerca de la vida de Sansón que es muy importante que entendamos. Hay dos cosas que vemos en el capítulo 13 y una cosa que vemos al principio del capítulo 14 que es necesario que nosotros entendamos antes de adentrarnos en esta historia de Sansón. Lo primero que vemos, lo vemos en el verso 2 del capítulo 13, donde vemos que Sansón es el producto de una intervención divina. El verso 2 dice que había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa, su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a esta mujer que era estéril y dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Es interesante porque lo que vemos aquí es muy similar a la vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de Samuel, la vida de Juan el Bautista. Son personas que fueron el producto de una intervención divina. Humanamente hablando, sus madres eran estériles, no podían dar a luz, pero en el plan de Dios, Dios entra en esa mujer y milagrosamente provoca que ellos puedan tener hijos. Lo interesante del caso, hermanos, es que cada vez que hay una intervención divina es con un propósito. Y en el capítulo 13 vemos cómo en el verso 4 esta intervención divina tenía un propósito y era el separar a Sansón para Dios. La razón por la cual Dios intervino en la matriz de esta mujer fue para que ella diera a luz a un hijo que iba a servir los propósitos de Dios. Y en el verso 4, mira lo que el ángel le dice a esta mujer. Cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz a un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante. Si no lo han subrayado, subrayenlo. ¿Por qué? Porque este niño será ¿qué? Un nazareo para Dios desde el seno materno. Nazareo viene de la palabra nazir, que significa dedicarse o consagrarse, basado en Números capítulo 6, en la ley del nazareo. Los nazareos eran personas que Dios separaba para cumplir un propósito en específico. Usualmente ellos tenían un tiempo de expiración, pero en la vida de Sansón, él iba a ser un nazareo desde el nacer hasta el morir. Y habían ciertas cosas que los nazareos no podían hacer. Ellos no podían cortarse el cabello de su cabeza, ellos no podían beber vino, no podían beber el licor, no podían tocar cosas inmundas, no podían tomar ningún fruto de la vid. Ellos eran separados para Dios. Sansón era un nazareo. ¿Pero por qué fue que Dios lo separó como un nazareo? El texto lo dice en el verso 5, porque él comenzará ¿a qué? A salvar a Israel de manos de los filisteos. Ese era el propósito, por eso fue que Dios los separó. Ahora, ¿cuál fue la señal que podía confirmarle a Sansón que Dios estaba con él? La palabra dice que Dios iba a enviar su Espíritu Santo para ayudarle. Eso lo vemos en varios versículos. En el verso 24 del capítulo 13 dice, y el Espíritu del Señor comenzó ¿a qué? A manifestarse en él. En el capítulo 14, verso 6 dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. En el verso 19 del capítulo 14 dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. En el capítulo 15, verso 14 dice que el Espíritu del Señor ¿qué? Vino sobre él. Ahora, ¿cuál era la razón de ese carisma? ¿Por qué fue que el Espíritu Santo venía y entraba en la vida de Sansón? La palabra lo dice, era para darle una fuerza ¿qué? Sobrenatural. Era una fuerza no antes vista. En el capítulo 14, verso 6 dice, el Espíritu del Señor vino sobre él y con gran poder y despedazó al león como se despedaza a un cabrito. Verso 19 del capítulo 14 dice que el Espíritu del Señor entró en Sansón con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 filisteos.
Verso 14 del capítulo 15 dice que el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que le ataban fueron entonces quemadas. Contrario a los muñequitos, contrario a las películas, Sansón no era un fisiculturista. Sansón era una persona sumamente ordinaria. Era por esa razón que la gente se preguntaba cómo es posible que este hombre tenga tanta fuerza. Fue la razón por la cual los príncipes filisteos le mandaron a preguntar a Dalila que fuera a investigar cómo es posible que este hombre sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza no provenía de él. La fuerza provenía del Espíritu Santo que venía sobre él. Así que vemos que Dios separa a Sansón por un acto milagroso. Vemos que Dios separa a Sansón como un nazareo. Vemos cómo Dios apoya a Sansón enviando su Espíritu Santo. Y vemos que ese Espíritu Santo venía sobre Sansón para un propósito en específico. Y era darle fuerza sobrenatural para que entonces Sansón destruyera a los filisteos. Producto de un milagro separado para Dios, y es aquí donde la historia se complica. Porque al principio del capítulo 14 vemos cómo el autor de los Jueces nos indica que Sansón era el prototipo de la condición espiritual del pueblo de Dios. Mira lo que dice verso 1 al 4 del capítulo 14. Sansón descendió a Timnat y allí vio una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón, subrayen esto, pero Sansón dijo lo siguiente: tómala para mí. En sus traducciones dicen porque ella me agrada. Lamentablemente esa no es la traducción correcta. Si vamos al idioma original, lo que dice es porque ella me parece bien ante mis ojos. No es que ella me agrada, porque el autor de los Jueces usa la gramática y el lenguaje bien específicamente con un propósito. Aquí Sansón dice, yo quiero tomarla como mi mujer porque ella me parece bien ante mis ojos. Y quizás esto suene insignificante, ¿no? Pero esa era la característica que caracterizaba al pueblo de Israel en ese tiempo. Mira lo que vemos en el capítulo 17, verso 6. En aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Interesante, ¿no? En el capítulo 21, verso 25, mira lo que el autor del libro de los Jueces dice. En esos días no había rey en Israel, por lo tanto, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Así que este instrumento de Dios, que Dios separó milagrosamente con una misión en específico, era el prototipo de la depravación espiritual del pueblo de Israel, ya que el autor dice en otros textos que todo el mundo estaba haciendo lo que le parecía bien ante sus ojos, y la razón por la cual Sansón quiso casarse con una filistea es porque esa idea le parecía bien ante sus ojos. En otras palabras, como el rapero Bad Bunny suele decir, yo hago lo que me da la gana. Y ese es el problema de todo pecador. Es un problema de autonomía. Que nosotros pensamos que podemos hacer ¿qué? Lo que nos da la gana, que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque rechazamos al rey. El pueblo de Israel estaba ¿qué? Rechazando al rey que los sacó de la esclavitud, al rey que había provisto para ellos, al rey que los había protegido de las manos de todos los opresores, al rey que les dijo en el libro de Josué: ustedes entren a la tierra de Canaán y yo les daré a todos esos pueblos, yo los pondré en sus manos, pero obedézcanme.
Porque si no, destrucción es lo que va a resultar. El problema de todo pecador que no se arrepiente, que vive como si no existiera un rey, que vive haciendo lo que le parece bien ante sus ojos, es que su final es destrucción. Así que eso es lo que vemos en el trasfondo de la vida de Sansón, una persona que fue el producto de un milagro separado por Dios. Lamentablemente, esta persona era el prototipo de la condición espiritual de Israel. En la historia de Sansón se desarrolla en 3 episodios. El episodio número 1 es el capítulo 14, episodio número 2, capítulo 15, episodio número 3, capítulo 16. Así que veamos el episodio número 1 de esta historia. Leamos capítulo 14, verso 1. Sansón descendió a Timnar y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnar a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me parece bien ante mis propios ojos. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Verso 5. Entonces Sansón descendió a Timnar con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnar. Y allí un león joven venía rugiendo hacia él, pero el Espíritu Santo vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer filistea, y ella le agradó a Sansón. Ella le pareció bien ante los ojos de Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Interesante, ¿no? Recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron. Pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Después del padre descendió a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así acostumbraban a hacer los jóvenes. Y cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Entonces Sansón les dijo: permítame proponerles ahora una adivinanza. Y si en verdad me lo declaran dentro de los 7 días del banquete y lo descifran, entonces les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden declarármela, entonces ustedes me darán 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Dinos tu adivinanza para que la escuchemos. Entonces Sansón dijo lo siguiente: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura, y no pudieron declararle la adivinanza en 3 días. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón: persuade a tu marido a que nos declare la adivinanza, o te quemaremos a fuego a ti y a la casa de tu padre. Nos han invitado para empobrecernos, ¿no es así? La mujer de Sansón lloró delante de él y dijo: solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has declarado. Y él le dijo: no se la he declarado ni a mi padre ni a mi madre. ¿Crees que te la voy a declarar a ti? Pero ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete. Y sucedió el 7º día que él se la declaró. Porque ¿qué? Porque ella le presionaba mucho. Entonces ella declaró la adivinanza a los hijos de su pueblo, y al 7º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad dijeron: ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Y Sansón le contestó: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, descendió a Ascalón, una ciudad filistea, y mató a 30 filisteos, y tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza. Y ardiendo en ira, enchismado, como decimos en mi país, subió a la casa de su padre. Pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo.
Esto no es una novela de Telemundo o de Univisión, esto está en la Biblia. Es interesante, ¿no? Vemos a Sansón yendo a Timnat, una ciudad cerca de donde él vivía que era dominada por los filisteos. Esta es la gran pregunta. ¿Qué rayos hacía un judío, un israelita en Timnat con los paganos? Él allí ve a una mujer preciosa, elegante, pagana, y él decide entonces ir a donde sus padres y decirle: yo quiero que me des a esa mujer. Los padres tratan de persuadirlo. Sansón, nosotros no se supone que estemos con paganos. ¿Por qué no tomas una israelita? Y Sansón dice: no, yo quiero tomarla como mi esposa porque ella me parece bien ante mis ojos. Y ahí vemos como Sansón entonces decide engancharse en un yugo desigual, ¿no? En un yugo desigual que era una violación a la ley de Dios, ¿no? En Deuteronomio capítulo 7, verso 1 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones. Si ya estuvieron aquí del principio de esta serie, saben que los israelitas no echaron a todas las naciones, ¿no? Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado de delante de ti y los hayas derrotado y los hayas destruido por completo, la cual no sucedió por la desobediencia de Israel, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, no contraerás matrimonio con ellos, ni tampoco darás tus hijas a sus hijos. Sansón sabía la ley de Dios, pero como él hacía lo que le daba la gana, él no consideró lo que Dios prohibía, así que él decidió unirse a esta mujer. Pero lo interesante es que mientras él iba a Timnat con su padre y su madre, él decide desviarse y viene un león y trata de atacarlo. Él agarra el león por el poder del Espíritu Santo, destruye al león, regresa a donde su padre y a su madre, van a Timnat, introducen a esta mujer a sus padres, ellos regresan a su casa y cuando él regresa a Timnat para casarse con esta mujer, mientras iba de camino, él decide regresar al lugar donde él destruyó al león. Y cuando llega allí ve al cadáver del león y él ve un enjambre de abejas. Interesante porque las abejas no están donde hay muerte. ¿Quién puso esas abejas ahí? Y estas abejas estaban produciendo miel. Interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Sansón? Como él hace lo que le parece bien ante sus ojos, él agarra la miel y la come. Y no solo eso, que va a sus padres y le da la miel a sus padres. Lo que pasa es que él no se supone como nazareo, ni tampoco como israelita, que tocara lo inmundo, que tocara aquello que había muerto. La palabra es clara. En Levítico 11:24 dice: por estos animales pues serán inmundos todo el que lo toque. Todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo. Así que, ¿qué es lo que hace Sansón? No solamente lo toca, no solamente come la miel, sino que él contamina a su papá y a su mamá. Tienen una idea de la condición espiritual de este hombre, ¿no? Un egoísta, indiferente. Contaminado, llega a Timnat. Y cuando llega a Timnat, decide entonces realizar un banquete. Esta palabra banquete quizás no comunica lo que estaba sucediendo aquí. Era una fiesta de 7 días, donde el denominador común era el alcohol, el licor y el vino. Pero es que él no se supone que tomara licor. Él tampoco se supone que tomara vino. ¿Por qué? Porque él era un nazareo. En el capítulo 13, verso 7 del libro de Jueces dice: desde ahora no beberás ¿qué? Vino ni licor,
Y él mismo establece este banquete para que todos se emborrachen con vino y con licor. Pero la historia no lo deja ahí, sino que él entonces decide inmaduramente crear una adivinanza basado en el evento que él tuvo con el león. Y él le dice a estos jóvenes, eran unos 30 jóvenes hombres, que el que pueda descifrar esta adivinanza, él les dará 30 piezas de ropa, 30 vestidos de lino. Y si no, pues entonces ellos tendrán que hacerlo por él. Cuando ellos al tercer día se dan cuenta que no pueden descifrar esta adivinanza, ellos tratan de persuadir a la mujer de Sansón para que ésta vaya a donde Sansón y trate de encontrar el secreto para descifrar esta adivinanza. Ella trata una y otra vez de persuadir a Sansón. Sansón termina dándole el secreto de la adivinanza. Ella se lo comunica a los filisteos descifran la adivinanza. Sansón en su arrogancia se molesta, va a un pueblo filisteo, mata a 30 filisteos, toma sus ropas, se los da a ellos y se va para su casa. ¿Qué podemos aprender de Sansón en este primer episodio? ¿Es Sansón un hombre digno de emular? Lo contrario, pero la historia no se detiene ahí, sino que vamos al episodio número 2. Lo encontramos en el capítulo 15. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito. Y él se dijo a sí mismo, llegaré a mi mujer en su recámara, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre le dijo, realmente pensé que tú odiabas a mi hija, así que se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Entonces Sansón le respondió, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? Las prendió en fuego y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha en pie y además las viñas y los olivares. Entonces los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y respondieron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero, y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Y Sansón les dijo, ya que actúan así, entonces ciertamente me vengaré de ustedes. Sin piedad los hirió con gran mortalidad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se esparcieron por Leí. Y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos dijeron, hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron 3,000 hombres a la hendidura de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Como ellos me hicieron, así yo les he hecho, contestó Sansón. Y ellos dijeron, hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le contesta, júrenme que no me matarán. Ellos le respondieron, no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1,000 filisteos. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, observen su arrogancia, con la quijada de asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1,000 hombres. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Después sintió una gran sed y clamando al Señor. Mira cómo él se acerca a Dios. Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo. Ahora, ¿moriré yo de sed?
y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar Enacore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. La historia continúa. Después de un tiempo que él estaba en su casa, él decide regresar a su mujer que había abandonado. Y él dijo, quiero acostarme con ella. Él va a la casa de esta mujer en Timnar y cuando abre la puerta, el papá de ella lo recibe. Y él le dice, ¿qué haces aquí? Y Sansón le dijo, yo quiero estar con mi esposa. Y él le dice, no, yo se la di a tu amigo porque yo pensaba que tú habías abandonado a mi hija. ¿Por qué no te doy la otra? Sansón entonces se molesta y él decide entonces agarrar 300 zorras, conectar en pares, prenderlas en fuego y soltar las zorras en los sembrados por las cosechas, olivares y viñares del pueblo filisteo. El pueblo filisteo se molesta en contra de Sansón, van a donde la mujer de Sansón la matan y matan también a su padre. Sansón al escuchar esto se molesta y él viene y mata a aquellos que mataron a su esposa y al padre de su esposa. Los filisteos entonces se molestan por lo que hizo Sansón. Y van a donde Judá, a donde los israelitas buscando a Sansón, pero Sansón se había escondido. Los judíos van entonces a donde Sansón y le dicen, ¿qué tú has hecho? Miren la posición que tú nos has puesto. Te vamos a entregar a los filisteos. Pero entonces Sansón les ruega, por favor, no me mates. Los judíos deciden entonces entregárselo a los filisteos. El Espíritu Santo viene sobre Sansón y quema las ataduras, él agarra la quijada de un asno y mata a más de 1000 filisteos. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí acerca de Sansón? ¿Es Sansón una persona que es digno de emular? Lo contrario, pero la historia continúa. El tercer episodio lo vemos en el capítulo 16. Sansón fue a Gaza. Hermanos, y aquí la cosa se complica mucho más, porque cuando él llega a Gaza, una ciudad filistea, él vio allí una ramera, una prostituta. ¿Y qué hace? Se va con ella. Entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche acechándolo. Ellos estaban esperando que Sansón saliera. Estuvieron callados toda la noche y dijeron, esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche y a la medianoche se levantó, tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, las arrancó junto con las trancas, se las puso en sus hombros y las llevó a la cumbre del monte que está al frente en Hebrón. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer. El tipo no aprende, ¿no? De una mujer del valle de Sorek, una filistea llamada Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza. Por eso es que dije, él no era un fisiculturista. La gente estaba preguntándose cómo rayos este hombre puede hacer lo que ha hecho. Y le ofrecieron 5,500 piezas de plata, 1,100 monedas de plata por príncipe. 5 príncipes, 1,100 monedas cada uno. Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Sansón entonces le miente y le dice, si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces les dijo Sansón, los filisteos se te acechan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Segunda ocasión, Dalila va a Sansón y le dice, me has engañado y me has dicho mentiras, ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, le respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo, Sansón,
los filisteos se te acechan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Tercera ocasión, Dalila entonces va a Sansón y le dice, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela. Entonces la aseguró con la clavija y le dijo, Sansón, los filisteos se te acechan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Cuarta vez, Dalila se le acerca a Sansón y mira lo que Dalila le dice. ¿Cómo tú puedes decir que me quieres? Right? Dalila fue directo al corazón. Cuando tu corazón no está conmigo. Me has engañado 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma que se angustió hasta la muerte. Y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Le dio el secreto nazareo, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos. Vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te acechan encima. Se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía, no se había dado cuenta. Su ceguez espiritual no le permitió entender un principio muy importante. Que si tú juegas con Dios, que si tú juegas con Dios, Dios te dará lo que mereces. Y mira lo que dice. No se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Importante esa frase. Y cuando estaban bien alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía y lo pusieron en pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres, todos los príncipes de los filisteos estaban allí y sobre la azotea habían como más de 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Entonces Sansón invocó al Señor y le dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, te suplico que me dé fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón palpó las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó en contra de ellas, con su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, que muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida.
Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años. La historia continúa. Sansón va a Gaza, ve a una prostituta, se acuesta con ella. Los filisteos se dan cuenta que él está en Gaza, quieren acecharlo. Él se levanta durante la medianoche, arranca los pilares de la entrada de la ciudad de Gaza, se los pone en los hombros, va al monte al frente de Hebrón, los coloca ahí. Luego del tiempo se enamora de una filistea, Dalila, se casa con ella. Y es ahí entonces donde los filisteos, ya esto no es un conflicto entre ciudades, sino que esto es un conflicto nacional. Ahora los príncipes de los filisteos van a donde Dalila y le ofrecen el equivalente de millones y millones de dólares para que ella vaya a donde su esposo y trate de conseguir el secreto de por qué él es tan fuerte. En 3 ocasiones Dalila trata de persuadirlo, Sansón le miente 3 veces, en la 4ª vez Dalila entra y penetra su corazón. Y trata de derretir su corazón. Y como Sansón tenía problemas con las mujeres, él entonces decide que revelar el secreto. Ella se lo cuenta a los filisteos atrapan a Sansón, le quitan los ojos y lo ponen en prisión. Los gobernantes del pueblo filisteo, los príncipes, decidieron entonces moverlo a la casa o al palacio gubernamental, para que entonces Sansón se convirtiera en una exhibición pública. Y ellos comenzaron a alabar a su dios Dagón por entregarle a Sansón en sus manos. Y mientras él estaba haciendo esa exhibición, su cabello comenzó a crecer. Y él entonces habla con la persona que lo estaba ayudando y le pide que lo mueva al centro donde estaban las columnas que estaban sosteniendo este gran palacio. Y es ahí entonces donde vemos a Sansón con una actitud completamente diferente, porque entonces él se le acerca a Dios de una manera que aparenta ser piadosa. Y es una oración bien compleja. Quiero que presten atención. Mira lo que él dice. Señor, acuérdate de mí. ¿No es esa la oración que le hizo el ladrón que estaba al lado de Jesús? ¿No es esa la postura correcta cuando nos vamos a arrepentir? Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Todo aparenta demostrar que esta oración es una oración piadosa. Mira lo segundo que él dice. Yo sé que mis fuerzas provienen de ti, Dios, así que yo te pido una vez más, ¿qué? Que me des, ¿qué? Fuerzas. No es esa una petición piadosa. Yo sé que tú eres el dueño de las fuerzas. Yo sé que tú eres la fuente de mis fuerzas. Por favor, dame fuerzas una vez más. Pero entonces cuando vamos a la tercera sección de esta oración, vemos que la motivación de su oración era completamente egoísta. ¿Para qué fue que Sansón se le acerca a Dios y le pide fuerzas a Dios? Mira lo que él dice. Para vengarme de los filisteos. No porque ellos son los enemigos de Dios. No porque ellos son los enemigos del pueblo de Dios. No porque ellos son los enemigos del pueblo que yo estoy liderando y representando, sino que te pido que te acuerdes de mí, que me des fuerzas para vengarme de los filisteos, porque ellos me sacaron los ojos. Y creo que silencio es la respuesta correcta, ¿no? Después de ver toda su decadencia, toda su
su progreso pecaminoso. Vemos cómo Sansón continúa su declive. Él sigue penetrándose en el pecado y vemos al final quizás una luz de esperanza, pero realizamos que no. Lo que realizamos es que este hombre no había cambiado, aún en su humillación. ¿Y qué es lo que sucede? Sansón palpó las dos columnas, se apoyó de ellas, las empujó y mira lo que él dijo: que muera yo con los filisteos. Y así que Sansón mató a más filisteos con su muerte que con su vida. Y el texto termina: entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa su padre. Sansón había juzgado a Israel 20 años. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos aquí un hombre digno de emular, digno de admirar, digno de imitar. No, lo que vemos aquí es un joven insolente, un egoísta, un necio, un mentiroso, que todo lo que hacía lo hacía por satisfacer su propio ego. Alguien dijo esto acerca de Sansón: Sansón ha dado tanto su fuerza como sus ojos a las personas en lugar de Dios. Y el hombre que ya ha demostrado ser espiritualmente débil, ahora se vuelve físicamente débil. El que se mostró ciego espiritualmente, ahora se vuelve ciego físicamente. El que se mostró como un esclavo espiritual, ahora es evidente que se convierte en un esclavo en la carne. Y esta es la pregunta: ¿dónde está Dios en esta historia? Porque si piensan que esta historia es acerca de Sansón, están errados. Esta historia no es acerca de Sansón. Esta historia es acerca de Dios. ¿Dónde estaba Dios en medio de este caos pecaminoso llamado Sansón? Al final del episodio 1, el autor de los Jueces dice que Sansón mató a 30 filisteos. Interesante. Al final del episodio número 2, el autor de los Jueces dice que Sansón mató a más de 1000 filisteos. Interesante. Al final del episodio número 3, el autor de los Jueces dice que Sansón mató a más de 3000 filisteos. ¿No era ese el propósito que Dios tenía al escoger a Sansón? Pero el autor de los Jueces nos brinda un comentario teológico en el capítulo 14, verso 4, y necesito que lo vean porque es lo que ancla toda esta historia. ¿Se recuerdan cuando Sansón le dice a sus padres que él quiere a esta mujer de Timnat? Ellos tratan de persuadirlo a que busque una mujer israelita y él dice no, porque eso es lo que parece bien ante mis ojos. Mira lo que dice el verso, al final del verso 3, el verso 4. Su padre, esto es un comentario teológico del autor. Su padre, este es el autor saliéndose de la narrativa para explicarle al lector algo que es importante que entendamos. A mí me encanta cada vez que hay un comentario autorial, que el autor entonces nos ayuda a entender todo lo que está pasando en esta historia. Mira lo que dice el autor: su padre y su madre, y si podemos añadir, y Sansón, no sabían que esto era del Señor. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Quiero que presten atención a lo que está sucediendo. ¿Qué es el esto? ¿A qué se refiere el autor de los Jueces cuando él dice esto? Es el evento provisto por el decreto y la soberanía de Dios, donde él iba a colocar a una filistea en Timnat, para que cuando entonces Sansón bajara a Timnat, él viera a esta mujer.
Y provocado por su concupiscencia, él entonces decidió persuadirla. El autor dice que lo que le da hincapié a toda la historia de Sansón, el punto de partida de toda la historia de Sansón, esto provino del Señor. ¿Qué hacemos con eso? Esta es la pregunta que está al frente de nosotros. ¿Podrá la soberanía gobernante de Dios absolver al pecador de los pecados que ellos cometen y que Dios usa para cumplir sus propósitos? Lo voy a repetir. ¿Podrá la soberanía gobernante de Dios absolver al pecador de los pecados que él comete y que Dios usa para cumplir sus propósitos? En otras palabras, no. ¿Podrá la soberanía gobernante de Dios absolver al pecador de los pecados que él comete y que Dios usa para cumplir sus propósitos? Y la respuesta es no. Y se lo voy a explicar. Mira lo que dice la Confesión Bautista de Londres, que es lo mismo que dice la Confesión de Westminster. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. ¿Usted cree eso, hermano? Que Dios desde antes de la creación del mundo ha decretado soberanamente todo lo que va a suceder. Desde el principio. Eso es lo que significa ser soberano. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios no es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien que él las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus propósitos. Lo que esta confesión está diciendo y está explicando lo que la palabra nos dice. Es lo que se conoce como la concurrencia divina. Que la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es tal que los decretos de Dios se cumplen a través de la voluntad del hombre. Que la voluntad del hombre es subordinada a la voluntad soberana de Dios. Que Dios establece las primeras causas y que la voluntad del hombre es lo que lleva a cabo lo que Dios ya ha establecido, basado en su propia concupiscencia, basado en su propio pecado. Esas dos cosas están completamente y son completamente complementarias. Que Dios ha decretado todo lo que va a suceder desde el principio, y de la manera que Dios cumple sus propósitos es a través de la voluntad del hombre. Pero la voluntad de Dios no es subordinada a la voluntad del hombre, sino que la voluntad del hombre es subordinada a la voluntad de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién mandó a José a Egipto? Bueno, los hermanos de José. Pero cuando los hermanos de José le preguntaron a José, José dijo, Dios me envió aquí. Porque lo que tú intentaste para mal, Dios lo intentó para bien. No fue que Dios lo tornó para bien, sino que Dios lo intentó para bien. Que lo que ellos quisieron hacer fue exactamente lo que Dios quiso hacer. Déjame hacerle otra pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro dice que lo que le sucedió a Jesús fue exactamente lo que Dios ya había determinado desde el principio. Y después les dice, ustedes lo mataron. Así que Dios cumple sus propósitos a través del pecado del hombre. Y mientras Dios cumple sus propósitos, el hombre es responsable de su pecado. Y si no puedes entender esa realidad, y si esa realidad te causa problemas, hermanos, es que quizás tu visión de Dios es muy pequeña. Porque Dios no es un gran humano. Dios es Dios.
Y Él opera desde una modalidad completamente distinta a la de nosotros. Y lo que no nos hace sentido a nosotros es perfectamente coherente en la mente de Dios. ¿Por qué fue que Sansón terminó en el palacio de los filisteos destruyendo a los filisteos? Porque cuando Sansón llegó a Timna, él vio una mujer que le pareció bien ante sus ojos. Y el autor de los Jueces dice que eso vino del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermanos, de esta historia? ¿Qué podemos aprender de la historia de Sansón? Con esto termino. Es necesario que entendamos, hermanos, que el regalo de Dios, el don de Dios, los talentos que Dios nos da, no son señales de la aprobación de Dios en la vida de su instrumento, sino que Él es el instrumento por el cual Dios cumple sus propósitos. No pienses ni por un segundo que el carisma, el talento, el don, el regalo es una señal del favor de Dios en tu vida, sino que es el conducto por el cual Dios cumple sus propósitos. Número 2. ¿Cómo es posible que el autor de los Hebreos mencione a Sansón como un hombre de fe? Muchos teólogos tratan de buscarle la vuelta a este aparente problema. No es sencillo. La razón por la cual Sansón, como pecador, está en el salón de la fama de la fe es porque mientras era débil, él le oró a Dios y supo que sus fuerzas venían de Dios. Ahora, lo interesante del caso es que aunque él le oró a Dios, porque él sabía que la fuente de su fuerza provenía de Dios, aunque su intención era egoísta, la intención de Dios era destruir a los filisteos. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Utilizó esa fe egoísta para cumplir. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible que Dios utilice a una persona como Sansón? Porque eso es lo que está en nuestra mente ahora mismo. ¿Cómo es posible que Dios, un Dios santo, pueda utilizar a una persona tan pecaminosa como Sansón? Y la respuesta a esta pregunta es una pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Dios no escoge a los justos. Dios escoge a los injustos y los hace justos a través de la justicia de Jesucristo para cumplir sus propósitos. ¿Pero cuál es la alternativa? Moisés cometió asesinato. Jacob, un mentiroso. Gideón, un cobarde. Usted, yo. Pedro tuvo que aprender esta realidad, hermanos, porque Pedro pensaba que él merecía ser recipiente de esa posición. Y Jesús tuvo que humillarlo. Y no sé si se recuerdan, cuando Jesús lo encuentra después de su resurrección, en la tercera pregunta que él le hace, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, bien, ahora ve a pastorear a mis ovejas, ya que te has dado cuenta de que ellas son tan frágiles como tú. Lo último que vemos aquí, hermanos, en esta historia de Sansón es que Sansón nos apunta al juez y al liberador por excelencia, Jesús.
Sansón fue el producto de un milagro. Un ángel predijo su nacimiento igual que Jesús. Sansón fue separado por Dios igual que Jesús. Sansón actuó en el poder del Espíritu Santo igual que Jesús. Sansón fue burlado por sus enemigos igual que a Jesús. Sansón destruyó más enemigos en su muerte que en su vida igual que Jesús. La diferencia entre Sansón y Jesús es que donde Sansón falló, Jesús obedeció. La gran diferencia es que lo que logró Sansón fue por una disposición egoísta. Lo que Jesús logró fue por humildad, que siendo fuerte se hizo débil, que siendo Dios se despojó de sí mismo y vino a esta tierra a vivir la vida que usted y yo nunca vamos a poder vivir y morir la muerte que todos nosotros merecemos. Que si tú crees en esa realidad, te arrepientes de tus pecados, te sometes al señorío de Cristo en arrepentimiento, tú puedes ser salvo. La historia de Sansón es una historia trágica de principio a fin, pero a través de esta, el autor de los Jueces nos enseña que Dios cumple lo que promete, aún con instrumentos y vasijas rotas como usted y como yo. Oremos.